La verdad desnuda inspira lástima o desprecio. La verdad bien vestida inspira obediencia. Voy a decirte algo que la mayoría nunca tendrá el valor de admitir. Lo que vas a escuchar ahora no es una lección escolar, ni un consejo paterno, ni un sermón moral. Es una advertencia tan peligrosa que durante siglos fue censurada, ocultada y condenada. Y aún así, gobernantes, generales y empresarios la estudiaron en secreto. ¿Por qué? Porque dentro de estas palabras está la radiografía más brutal de la naturaleza humana, una verdad que corta como un bisturí. No somos tan buenos como nos gusta creer. Quiero que entiendas algo antes de seguir. Una vez abras esta puerta, no podrás volver a cerrarla. Tu forma de ver las personas, tus relaciones, tu trabajo, incluso tu propia identidad, nunca volverán a ser las mismas. Hace 500 años, un hombre observó lo que nadie se atrevía a mirar de frente. Su nombre, Nicolás Maquiavelo. Su legado, un manual de supervivencia para un mundo gobernado por el poder, la ambición y la traición. La Iglesia lo prohibió, los moralistas lo condenaron, y aún así, cada vez que un líder necesitaba entender cómo controlar masas, cómo dominar rivales o cómo protegerse de los enemigos, abría sus páginas en silencio. Y aquí está la pregunta que debería inquietarte. ¿Por qué tu padre nunca te habló de esto? ¿Por qué tus maestros jamás lo mencionaron? ¿Por qué la sociedad prefiere mantenerte ciego a estas verdades? La respuesta es simple. Porque un hombre que ve la realidad sin máscaras se convierte en alguien imposible de manipular. Y hoy voy a mostrarte esas verdades. Las advertencias que Maquiavelo escribió hace 500 años siguen vigentes. Más aún, gobiernan cada rincón de tu vida sin que te des cuenta. Así que si decides seguir escuchando, acepta una cosa. Tu inocencia muere aquí. Lo primero que debes desaprender, y es lo más doloroso, es la peligrosa idea de la autenticidad. Te bombardearon con el mandato. Sé tú mismo. Pero no te advirtieron que en un mundo de máscaras, un rostro desnudo no es un signo de valentía, es una herida abierta que sangra información. Maquiavelo entendió que los hombres no juzgan tu alma, juzgan tu sombra. No les importa lo que estás en la intimidad de tu ser, sino lo que pareces ser en el gran teatro de la vida pública. La percepción es más rápida, más simple, y por lo tanto, más poderosa que la compleja realidad. Tu reputación no es un simple reflejo de tu carácter, es tu primera línea de defensa, tu carta de presentación y tu arma más letal. El que parece fuerte disuade ataques sin levantar un dedo. El que parece confiable recibe secretos que se convierten en poder. El que parece sabio recibe la obediencia sin tener que pedirla. Mientras tanto, el que se muestra vulnerable, transparente, con el corazón en la mano, no es visto como valiente, es visto como un necio que invita a los depredadores a darse un festín. El error fatal no es tener debilidades, dudas o miedos. Todos los tenemos. El error es mostrarlos a quienes no han ganado el derecho sagrado de verlos. Debes aprender a usar máscaras, no como una forma de engaño para dañar, sino como una armadura estratégica para proteger. Necesitas una máscara de calma impasible para la negociación, una de confianza inquebrantable para liderar, y una de cordialidad indescifrable para tus rivales. Deja de buscar que el mundo te acepte como eres. Esa es una tarea para tus pocos y verdaderos íntimos. En su lugar, empieza a presentarle al mundo la versión de ti que el mundo debe respetar. El dominio de uno mismo no es reprimir quién eres, es elegir qué parte de ti revela, cuándo y a quién. Porque en el teatro del poder, el guión que tú controlas vale infinitamente más que cualquier verdad espontánea que te deje expuesto. Luego, debemos demoler el pedestal en el que colocaron al amor y a la bondad. Te contaron que ser amado era el mayor de los tesoros, una fuerza capaz de mover montañas. Pero Maquiavelo, con la frialdad de un cirujano, sabía que el amor es un lujo frágil, un sentimiento dependiente del humor, de la conveniencia
y de la memoria corta de los hombres. El amor se basa en la gratitud, y como él escribió con brutalidad, los hombres son por naturaleza ingratos. Te amarán mientras les sirvas, te aplaudirán mientras les convengan y te abandonarán en el instante en que dejes de serles útiles, o te convertirás en una carga. Su afecto es una inversión y esperan un retorno. El miedo, en cambio, es una moneda universal y mucho más estable, y aquí es donde la mayoría se equivoca. No te hablo de la crueldad burda del tirano que genera odio, y finalmente, rebelión. Ese es el camino del necio. El miedo maquiavélico es un temor reverencial, es el respeto profundo que nace de la fuerza percibida. Es el silencio que se produce cuando entra en la sala alguien que no necesita alzar la voz para ser escuchado. Es la certeza, en la mente de los demás, de que tus límites no son negociables y que cruzarlos tiene consecuencias claras e inevitables. El amor se pide, se ruega, se mendiga. El respeto que infunde temor se impone en silencio, con acciones, con coherencia y con la demostración de que no temas al conflicto cuando sea necesario. Quien solo busca ser amado se vuelve dependiente de la aprobación ajena, un esclavo de sonrisas y halagos, y su voluntad se diluye en la de los demás. Quien entiende el valor de ser temido se vuelve dueño de su propio espacio, un soberano de su propio destino. El amor es un jardín que debes regar cada día y que una helada puede destruir en una sola noche. El miedo es una fortaleza de piedra que resiste las estaciones y el paso del tiempo. Para navegar este mundo, Maquiavelo nos legó la metáfora definitiva del poder. Debes ser a la vez el león y el zorro. El león es temible, fuerte, y su rugido ahuyenta a los lobos. Pero el león es simple, y puede caer en trampas que no ve. El zorro es astuto, reconoce las trampas, entiende las conspiraciones y navega la complejidad con engaño y estrategia, pero no puede defenderse de los lobos. Necesitas la fuerza del león para que te respeten y la astucia del zorro para que no te destruyan. Ser solo león te hace predecible y vulnerable a la traición. Ser solo zorro te hace débil y vulnerable a la fuerza bruta. El verdadero maestro del poder es el que ruge como un león cuando es observado y calcula como un zorro cuando nadie lo ve. Esto nos lleva directamente a la naturaleza de las alianzas humanas. Te enseñaron a ser leal, a dar tu confianza como un acto de fe y nobleza, pero Maquiavelo te advertiría que la lealtad incondicional es el juramento de los tontos, un cheque en blanco que siempre será cobrado en tu contra. Los hombres, escribió, se unen a ti por dos razones fundamentales, por miedo a tu poder o por la esperanza de un beneficio. En el preciso instante en que tu poder flaquee o el beneficio que ofreces desaparece, la lealtad se evaporará con ellos. Por lo tanto, observa tus relaciones como contratos no escritos. Pregúntate siempre, ¿qué ofreces y qué recibes? La amistad, el amor, las asociaciones profesionales, todas son, en su nivel más primario, transacciones de interés mutuo. Esto no es cinismo, es una claridad que te protegerá de incontables decepciones. El amigo que te es leal cuando estás en la cima pero desaparece en la tormenta, nunca fue tu amigo. Fue un oportunista de tu buen tiempo. La pareja que te jura amor eterno pero mantiene sus opciones abiertas, no te ama. Gestiona sus inversiones emocionales. Dar tu lealtad a quien no la corresponde de manera consistente no es una virtud, es un suicidio estratégico. Sé generoso, increíblemente generoso, con quien demuestra con hechos que merecerla. Pero sé despiadado y rápido al retirarla a la primera señal clara de traición. No des segundas oportunidades a la deslealtad. Solo enseña al traidor a ser más cuidadoso la próxima vez. Porque en el juego del poder, una confianza mal depositada no es un simple error, es una herida mortal que te desangrará lentamente. Finalmente, llegamos a la advertencia más profunda y liberadora de Maquiavelo, la moral. Te dieron un mapa detallado de lo que está bien y lo que está mal.
pero nunca te animaron a preguntarte, ¿quién dibujó este mapa y con qué propósito? Él vio con una claridad que todavía hoy escandaliza que la moral no es un mandato divino grabado en piedra, sino una herramienta de control, forjada por los vencedores, para mantener a los vencidos en su lugar. Las reglas que te imponen con solemnidad rara vez son las que ellos mismos siguen en privado. Te exigen lealtad ciega mientras ellos calculan su próxima traición. Te predican el sacrificio por el bien común mientras acumulan poder y riqueza personal. Te piden honestidad total mientras dominan el arte del engaño y la omisión estratégica. Entender esto no es una invitación a convertirte en un villano amoral. Es una invitación a la libertad. Es dejar de ser un prisionero de un código que no escribiste, un código diseñado para tu docilidad. Es empezar a forjar tus propios principios, donde tu supervivencia, la protección de los tuyos y el cumplimiento de tu propósito se convierten en tu única y verdadera ley. El hombre verdaderamente poderoso no es el que rompe todas las reglas por capricho, sino el que entiende cuándo una regla sirve para protegerlo y cuándo sirve para encadenarlo. No se pregunta, ¿es esto bueno según el código que me dieron? Se pregunta, ¿es esto eficaz para mi objetivo? Maquiavelo lo tenía claro. Un líder a veces debe actuar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad y contra la religión para mantener el Estado. Y tú, para mantener tu propio Estado, tu autonomía, tu seguridad, tu libertad a veces tendrás que navegar en esas aguas grises. Estas advertencias, vistas en su conjunto, no son un camino hacia la oscuridad, son un faro en medio de ella. No te conviertas en un monstruo, te impiden ser devorado por ellos, porque Maquiavelo no inventó la crueldad, la ambición ni la traición del mundo. Simplemente tuvo el coraje de ponerle un espejo delante y describir lo que veía sin pestañear ni buscar consuelo. Este conocimiento es una carga, no hay duda. Pon un peso en tu mirada y te obliga a ver la maquinaria oculta que se esconde detrás de cada sonrisa, cada promesa y cada gesto de amabilidad. Pero es el peso de la conciencia, el precio de la verdadera lucidez. Es la diferencia entre ser una hoja llevada por el viento y ser el viento mismo. Has pasado tu vida escuchando las reglas del juego que otros diseñaron para ti. Ahora, por primera vez, estás viendo el tablero completo. Ahora que has escuchado el susurro largo y profundo de la realidad, ¿qué harás con el ensordecedor silencio que deja detrás? La inocencia es un lujo que solo los protegidos pueden permitirse.